Amigos de este canal, bienvenido a una fuente confiable de la palabra de Dios. Una fuente confiable de la palabra de Dios es la Biblia revelada por su autor, el Espíritu Santo. Porque para tener una cabal comprensión de la Biblia es necesario que el Espíritu Santo esté en el asunto dándonos revelaciones sobre su palabra. Vamos a hablar hoy del tema: ¿los enemigos de Tibi Joshua cometieron el pecado imperdonable? En este canal hablamos de las cosas de Dios. Si a ti te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para cuando suba un nuevo video tú seas notificado. Al Señor Jesucristo le trajeron un endemoniado ciego y mudo. Eso está en Mateo capítulo 12. Y Jesucristo expulsó ese demonio, y el mudo y ciego hablaba y veía. Entonces los fariseos dijeron que Jesús expulsaba los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahí fue cuando el Señor Jesucristo les dice que todo pecado que cometan los hombres será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tenemos que tomar en cuenta el contexto. ¿Qué está ocurriendo? Jesucristo está echando fuera demonios. Y ahí en ese capítulo, Jesucristo está hablando de los pecados de la lengua. Y menciona 3 pecados. Uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Otro, que el hombre malo de su mal corazón saca cosas malas. Y el otro pecado de la lengua que menciona Jesucristo ahí son las palabras necias que pronunciamos, que tendremos que dar cuenta toda palabra necia que pronunciemos, que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso lo leemos en Mateo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo el reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si he hecho fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Más adelante les dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Entonces, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Consiste exactamente en que los milagros que Dios hace por medio del Espíritu Santo se le atribuyan a Belcebú, al demonio, al diablo. Jesucristo estaba ahí expulsando los demonios con el poder del Espíritu Santo. Y entonces los fariseos dijeron que esos milagros estaban ocurriendo era por Belcebú. Quien estaba haciendo eso era Belcebú. En eso consiste el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando se hace voluntariamente y de manera consciente. Ahora, ¿quiénes han pecado contra el Espíritu Santo? ¿Quiénes han blasfemado contra el Espíritu Santo cuando atacan a Tibi Joshua? Los enemigos de Tibi Joshua, que aún existen y aún lo atacan después que él falleció y partió con el Señor, aún lo siguen atacando. ¿Quiénes cometieron el pecado imperdonable? Bueno, cometieron el pecado imperdonable quienes hayan dicho que esos milagros
que hacía el Espíritu Santo usando ese vaso de barro que era tibilloso, que esos milagros eran hechos por Belcebú, por el diablo, por Satanás, cuando en realidad eran hechos por el poder del Espíritu Santo. No cometieron el pecado imperdonable aquellos que solamente lo criticaron, que criticaron la persona de Tibilloso, ¿verdad? Porque ese no es el pecado imperdonable, ese no es el perdonable. Cualquiera que haya sido la crítica, que hayan dicho contra Tibilloso, ese no es el pecado imperdonable. Repito, el pecado imperdonable es atribuirle al diablo, a Satanás, a Belcebú, los milagros que Dios hace por medio de su Santo Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. Entonces, ¿qué piensas tú? Los enemigos del profeta Tibilloso cometieron el pecado imperdonable. En este canal hablamos de las cosas de Dios. Si a ti te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para cuando suba un nuevo video, tú seas notificado.